Muy buenas noches. Comienza la primera temporada, sí. La primera tertulia de la temporada 14 del Café de la Lluvia. Tenemos con nosotros a Rubén Almarza. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Aitor Fernández Hola Javier, hola a todos, muy y buenas Javier noches. Solís. Hola, Javi. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la primera tertulia y bien interesante. No sé, la tertulia, tengo que decirlo también, para que la gente no diga, "Bueno, es una tertulia". Es decir, no es una mesa de análisis bueno, voy a coger esta fuente tal, súper, que también existe aquí, porque soy gente rigurosa, pero que es una tertulia, o sea, que es algo más distendido, más, oye, pues tal, puedes aparecer con, yo qué sé, en chanclas. Es una cosa más de este rollo, ¿no? Que es lo que también nos interesa en el Café de la Lluvia, crear este espacio distendido y de conexión, como he dicho, con la gente, porque este es el único espacio que vamos a tener en directo, ¿vale? Que podemos también conversar y que la gente puede participar. Esa es la idea que tenemos. Y de hecho hemos puesto un tema sobre la mesa que es, ¿no? Es la polémica que ha habido recientemente entre, bueno, México y España por el tema de la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Pero bueno, pueden salir más temas. Es decir, oye, pues anoche me leí este libro y me pasó esto. Pues ya está. O sea, no, que esto es así. De hecho, yo he visto una noticia en la Vanguardia, no sé si la habéis visto, de un ladrón que le han pillado porque se quedó entretenido leyendo un libro en una estantería. ¿Qué dices? Vaya, Sí, vaya, en la Vanguardia. Mm. Sí, señor. curioso. O sea, y decía algo como el peor ladrón o algo así. Digo, ¿no? Es un ladrón pues que bueno, lee, ¿no? Lee libros, se Bueno, entretiene. el peor según se mire. Claro, Claro, claro. Claro, claro. Bueno, se puede decir que la curiosidad mata al gato, ¿no? ¿Sabes? eso es. Sí. Totalmente. Y bueno, decir también que esta tertulia, pues están aquí ahora Rubén, Javi y Aitor, y pues semanalmente habrá otras personas y va rotando y volverán a aparecer. Y bueno, sobre todo que gracias por esta temporada, ¿no? Por volcaros en esto. Y dicho todo esto, chicos, vamos, y que luego podéis aparecer también en otras cosas, no solamente la tertulia, ya sabéis, ¿eh? O sea que pues, estáis muy liados, yo lo sé, ¿eh? También lo sé, y que sois personas muy liadas. Y bueno, pero también que lo sepáis. Y dicho todo esto, vamos a ir con la polémica de la semana y media ya o algo así. Esto viene por una carta de Manuel López Obrador en el año 2019 al monarca, a Felipe VI, al rey de España, una carta en la que se intentaban, ¿no? Crear nuevos lazos, pero se pedía también que se reconociese el daño, el agravio que se hizo durante la época de conquista española allí en México. Es una carta bastante larga, extendida, y bueno, pues la pueden leer cualquiera en internet, esta carta. Y ahora mismo, pues ayer fue, ¿no? El día 1, no, el día 1 tomó posesión la nueva presidenta, la sustituta al final de López Obrador, ¿no? Ese sigue su legado. Y bueno, pues también nos invitó, en este caso, al rey de España al acto de, de la toma de posesión, porque no contestó a la carta que en 2019 envió Manuel López Obrador, ¿no? Y luego, bueno, o sea, ya se ha montado un circo tremendo por parte ya del marco todo político, ¿no? Y cada uno se ha montado sus pajas mentales y ha habido declaraciones bastante ridículas bueno, muchos ríos de tinta han corrido sobre el papel. Bueno, yo no sé cómo habéis visto esta noticia, que os ha parecido una impresión, ¿no? de todo lo que ha pasado como historiadores que sois también. Y ahora ya vamos un poquito más a harina, ¿no? Pero una primera impresión, ¿qué tenéis? ¿Estáis hasta las narices de este tipo de cosas? ¿Os hace gracia? ¿Una más? ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Aitor, por ejemplo. Venga. Bueno, pues no sé si debería suscitar en mí esta impresión, pero a mí me suscita una impresión positiva y bueno, igual aquí la gente se queda un poco sorprendida, ¿no? Pero en el sentido también, Javier, de la pregunta que lanzabas al comienzo de la presentación de esta 14ª temporada, ¿no? Cómo pasa el tiempo. De por qué son tan peligrosas las humanidades o por qué están tan denostadas, ¿no? Para mí esto pone nuevamente en el candelero una cuestión recurrente, que es la de la importancia de la historia
como disciplina de las humanidades, ¿no? Para mí es la reina absoluta, o la emperatriz, si queremos elevarla todavía a términos más absolutos, de las mismas, ¿no? Decía Cicerón en su oratoria, ¿no? Que la historia es maestra de la vida y estas cosas, y creo que es así, ¿no? Bueno, pues la historia para mí es una disciplina, no es una ciencia, ¿vale? Digo esto porque hay a veces debate en torno a esta cuestión. Para mí ciencia es, como bien decía un antiguo profesor mío hace poco, en una entrevista que le hicieron, es todo aquello que pueda ser traducido al lenguaje matemático. Creo que la historia precisamente está en las antípodas de esa cuestión, ¿no? Y por eso la hace pues tan compleja, tan apasionante y a la vez tan maleable o peligrosa a la hora de ser maleable por determinados sectores, ¿no? Sí que es cierto que la historia, a pesar de no ser una ciencia al uso, es una disciplina que sigue un método científico. No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Que sí que es cierto que lo que hace es analizar hechos. ¿De acuerdo? Estamos en una sociedad y en un momento, no solo dentro de la propia historiografía, sino en general, ¿no? De que lo que vale es el relato. O sea, creo que estamos en una permanente guerra de relatos y creo que hacer un ejercicio de reflexión desde esa perspectiva como profesionales de este ámbito, creo que es peligroso. No voy a catalogarlo de otra manera porque pretendo ser lo más neutro posible, ¿no? Pero creo que tenemos que analizar los hechos para poder obtener un juicio lo más aséptico posible sobre no solo sobre este fenómeno en particular, sino sobre otros muchos en general, ¿no? Y para mí esto también, además, yendo un poquito más allá, que como hemos comentado anteriormente, pues podría ser catalogada como una más, ¿no? Al final yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? Que es tan antigua como la historia de la humanidad, ¿no? Que los romanos denominaban como divide et impera, es decir, cuanto más dividida está una sociedad, cuanto más enfrentada está una sociedad, cuanto más alienada está una sociedad respecto a los elementos que realmente les une y no respecto a los que los separa, que creo que este es el caso, ¿no? Paradigmático entre la sociedad española y mexicana. Yo creo que hay muchísimos más elementos que nos unen, y luego podemos entrar, si queréis, a debatir acerca de esto que nos separa, ¿no? Pues es mucho más sencillo para la élite dominante, vamos a decirlo así, perpetuarse en el poder, que es su fin, en mi opinión. Ya has dicho todo, vámonos. No, hombre, no. Hay una cosa con esto interesante, porque la tengo la carta, la voy a compartir, ¿vale? Simplemente, bueno, pues para que... La carta de Manuel López Obrador. Vale, pues aquí la tenemos. Dice que no, dice, actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Luego, en esta carta habla de reconciliación y habla también, porque esto es importante por lo que ha dicho Aitor, ¿no? En crear un futuro diferente, un relato. Hablaba del relato histórico, ¿no? Diferente, ¿no? Más de hermandad, aunar lazos, reconciliación histórica. No sé, es verdad que esto del relato es como que la historia se puede moldear según convenga a cada cual, ¿no? Y eso es un poco terrible. Claro, cuando hay historiadoras que están trabajando sobre el terreno, pues yo entiendo que se echarán las manos a la cabeza. Nosotros al final no somos especializados en este momento histórico, pero cuando haya gente que está ahí metida en harina y se dedica a ello profesionalmente, pues madre mía. En fin, dicho esto que os he comentado, ¿no? Esto del relato y que había comentado Aitor, que me parecía interesante, pues podéis ir por donde queráis, ¿eh? O sea, si queréis meteros en cuestiones ya históricas, si queréis comentar algo, ¿no? O si no, simplemente pues podéis también dar alguna opinión más al respecto de esto que ha comentado Aitor.
como queráis. Es libre, ¿eh? La tertulia, yo aquí es una tertulia, o sea que es barra libre, no soy, Yo, no si es me una lo mesa. permitís, Sí. perfecto. Yo, si me lo permitís, me gustaría comentar un par de cosillas, aparte de todo lo que ha comentado Aitor, que estoy en la gran mayoría de acuerdo con él. Comentar que, bueno, en lo que a mí respecta, yo comprendo ambas posiciones, tanto la que ha tomado el actual gobierno mexicano, como la que ha tomado el actual gobierno español de Pedro Sánchez. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a que Claudia Sheinbaum pertenece al mismo partido que López Obrador, Morena creo que se llamaba, es un partido de izquierdas. Sí. Em, y bueno, básicamente lo que está haciendo es respaldar o por lo menos mostrar el mismo apoyo a una decisión que había tomado el anterior líder del partido, el anterior líder del gobierno mexicano, y en ese sentido pues da una cierta forma de continuidad, ¿no?, en las relaciones exteriores con el gobierno español. Cabe decir que en ningún momento se rompieron las relaciones, ni comerciales ni diplomáticas de ningún tipo. Esto fue más un acto simbólico, el tema de la carta, que otra cosa, y del mismo modo también lo entiendo con el no invitar al rey español, pero del mismo modo entiendo también la postura del gobierno español de Pedro Sánchez de decidir no enviar a nadie en materia de delegación a la toma de posesión de Sheinbaum, por la misma razón, para respaldar a su máximo mandatario, ¿no? Máximo representante del país, por decirlo de alguna forma. Sí que es verdad que han ido diputados de las Cortes Españolas, ha estado Gerardo Pisarello, ha estado Irene Montero, sí que ha habido representantes de España en la toma, pero no de forma oficial o no en nombre del gobierno español. Javi. Bueno, siguiendo un poco la línea que habéis comentado, tanto lo que ha dicho Autor, que yo creo que estamos un poco de acuerdo todos los que somos historiadores, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos básicos que siempre tenemos grabado a fuego y que a veces cuesta más transmitir a aquellas personas que no son historiadoras, o cuando estás impartiendo clases a los alumnos, intentar explicarles eso, que es lo que más cuesta, ¿no? Que claro, históricamente quien vence suele llevar el relato ganador normalmente, ¿no? Pero también hay que partir de la base de que no existe un único relato, que también es un poco lo que dice Rubén. ¿Entiendes un poco los dos puntos de vista? Bueno, puedo entender los dos posicionamientos, pero lo que no voy a entender en ningún momento es la manera de actuar que ha tenido el gobierno mexicano, que creo que ha sido sin ningún tipo de sentido, o al menos desde nuestro punto de vista, pero sí que encaja con la línea que llevan teniendo los últimos años y que se está viendo mucho en Iberoamérica en general. Un cierto toque de gobierno populista, intentar ganarse a las masas, que de hecho en la mayoría de los casos no son iletradas, que no tienen muchos conocimientos históricos, que también se ha ido perpetuando un poco esa imagen negativa muchas veces, ¿no? Y al otro lado, si estamos criticando eso, pues tampoco nos podemos posicionar a favor de la consideración, por así decirlo, de que la conquista española, primero el descubrimiento, luego la exploración y la conquista fueron maravillosos, ¿no? Y eso hay que también hay que tener en cuenta. Es decir, si yo voy a criticar, por ejemplo, que me parece absurdo tratar de que España pida perdón por un proceso que se inicia cuando ni siquiera existe España, tampoco puedo partir de la base de sentirme orgulloso desde el otro punto de vista. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, perfecto. Sí, Totalmente. claro que Entonces, ahí estamos partiendo de la base de, claro, hay que hacer tantos matices históricos que ya se embarra un poco la situación. Y es lo que nunca interesa a la política. La política, y sobre todo en los tiempos actuales, intenta simplificar lo máximo posible todo, por lo que decía Aitor, divide y vencerás. ha llegado esto a un punto, me parece que de no retorno. Primero, en el ámbito político polarizan todo, a todo el mundo, enfrentan unos con otros y este es un caso. Porque las relaciones que decís de México y España han sido muy buenas durante mucho tiempo. Pues, fijaos en la Guerra Civil Española, ¿no? Toda la gente que se fue para allá, ¿no? Que fue acogida por... es decir, que un caso más, ¿no? De los casos más recientes, por así decirlo, y es una relación de hermandad, en definitiva, la que existe. Entonces esto no tiene mucho sentido. Pero luego hay otra cosa que voy a compartir. Aquí damos... Da igual el color político de quien lo haga, porque cuando hemos hecho también programas de manipulación histórica de derechas, de izquierdas y de centro. Es decir, esto da igual, que es así, se utiliza y se emplea. Y luego ya llega algo que
que ya es que son dos cosas. Es decir, estás delante de una fuente y esa fuente es una fuente que no es una fuente de aquella época. No es que un cronista de aquella época puede contar lo que le dé la gana también. Es decir, puede haber un sesgo. Pero ya no es un mural de un autor mexicano muy, muy conocido, con una tendencia ideológica clara y una político española que ha sido ministra y ahora es eurodiputada que lanza esto y lo tengo que compartir porque luego también la gente va a lo personal. No, lo personal no. Vamos al criterio que se tiene sobre las cosas y lo que se quiere mostrar en imagen. Es una figura pública y estás hablando de esto, ya está. Hablo de este tema, no te voy a decir nada a ti ni nada, por favor, a nadie. En lo personal, nada. Pero sí que es verdad que cuando usas una herramienta para dárselo a conocer a la gente, pues lo vamos a mostrar. A ver, disculpadme, que voy a buscarlo en un momentito. Y también leo a las personas que están escribiendo en el chat, ¿vale? Tengo que compartirlo, es que no puedo no compartirlo, chicos, chicas. Ay, mira, se me ha ido totalmente la pantalla. Esto es como, ya llevo tanto tiempo sin hacer directos que se me ha ido la pantalla, ya está, sin problema. Vale, vamos a ello. Entonces tengo por aquí, Luego va a ser algo muy divertido porque veo el relojito del tiempo del Google Meet y dice, joder, ¿cómo corre esto? Esto no es ni una hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? A lo mejor hay que reiniciar aquí las cosas. Bueno, no pasa nada. Vamos aquí. Voy a por compartir esto. Y bueno, ahora lo vais a ver todos. Vale, de hecho, está en X, está en un montón de plataformas. Y presentar otra cosa. Vamos a presentar otra cosa. Ahí estás. Yo creo que sí que lo vais a escuchar, ¿vale? Chicos, también mis amigos que están aquí escuchándonos en la tertulia y tanto nuestros amigos que están participando. Vale, vamos a ello. Voy a ver si esto se escucha. Si no, me lo decir, ¿vale? A ver, vamos allá. Mira, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Mirad, tenemos aquí un mural... Una vez, ya está. Una vez, no vamos a poner más veces tampoco. Vale. Claro. ¿Por qué hacen esto? De verdad, es decir, Diego Rivera es una persona casi contemporánea, vamos, caballo 19-20, ¿no? Y hizo ese mural que no tiene nada ¿por qué hacen esto? O sea, porque dice, por esta fuente que tengo aquí, sí hay. Porque hay elementos que dicen que sí. No entiendo nada. Pero es que además ni siquiera muestra el mural entero, muestra una parte. Si alguien va a la fuente, ve el mural entero, ve que en el lado donde están los soldados españoles hay también soldados mexicas. Quiero decir, Diego Rivera en ningún momento está mostrando ahí una subyugación del pueblo mexicano, que como bien ha comentado Javier, no existía el pueblo mexicano en ese momento, era un montón de pueblos indígenas, de pueblos prehispánicos, luchando contra un pueblo opresor, en este caso el azteca. Y esto es lo que está mostrando el propio pintor, no está mostrando la maldad del pueblo español ni la bondad de los indígenas de la zona, ni mucho menos, con lo cual ya está siendo un relato sesgado, partiendo de esa base, porque no está mostrando el mural entero, pero esta parte, ese mural es una parte, es como una especie de tríptico, creo, en el propio Palacio Mexicano, que se corresponde de más murales. Quiero decir, ha mostrado una parte ínfima de una obra, manipulándola completamente para que le encaje a ella en su relato, cuando el autor en ningún momento quiere mostrar lo que ella está diciendo, ni mucho menos. Pero ¿los políticos hacen esto porque no lo saben o por interés? Es decir, porque al final, vamos a ver, esto se ve. O sea, es decir, la explicación que ha dado Rubén se ve. Pero cuela. Bueno, pero se ve en parte. Se ve si haces como Rubén, de ir a la fuente y preocuparte en verlo. Si te quedas con el titular o con el mensaje que ha querido mandar, pues no ocurre. Nosotros los que estamos acostumbrados a eso, a ir a la fuente porque no nos fiamos, porque ya sabemos cómo va esto. Pero vamos, a lo largo de toda la historia, desde las fuentes grecolatinas ya nos pasa, ¿no? Que hay que cogerlas con muchos matices. Entonces, es así. Yo creo que en parte es
el primer elemento es intencionado, obviamente, porque siempre en política hay una intención, que como decían también, hicieron el arte de la persuasión, eso es la política, pero al mismo tiempo puede haber también un desconocimiento, a propósito o no. Ahí ya es pensar bien o pensar mal. Sí, sí. Muchas veces hay una falta de conocimiento, es verdad, porque tenemos una clase política que es muy ignorante en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista histórico. Esa es la realidad. Pero ¿hasta qué punto, en este caso, lo sabía o no lo sabía? Ahí ya es querer pensar mejor o peor. Madre mía. Yo veo varios problemas, si me permitís. Sí, claro, no, sí, barra libre. pasa que- Es la tertulia del café. Es la tertulia del café. O sea, ¿qué podéis? Bueno, para empezar hay un problema de fuente, porque ni siquiera creo, honestamente, se puede catalogar como fuente, porque para mí eso es un relato. Es, diríamos, la visión artística, que el arte tiene otra finalidad que lo que puede tener una obra escrita o un testimonio, otro tipo de fuente, diríamos, puramente histórica, pues podría ser una fuente secundaria, ¿vale? Pero, bueno, pues evidentemente es una visión del artista total y absolutamente respetable, que tiene una finalidad, por supuesto, como toda manifestación artística, punto. Ahí no vamos a entrar porque pues, tendríamos que ser historiadores del arte igual, ¿no? Luego, a mí me hace mucha gracia, como profesor de Derecho que soy, ese concepto de responsabilidad histórica, ¿no? El primer requisito de la demanda de obligaciones es que no se puede pedir jamás lo imposible, no se puede demandar lo imposible, ¿no? Y como bien decíamos, creo que aquí hay un evidente problema de sujeto histórico. Es decir, ¿quién tiene que pedir perdón a quién? ¿El rey, como se está demandando? ¿El rey de España? ¿El pueblo español representado en Cortes? ¿A quién? ¿Al pueblo de México, representado en Cortes también? ¿Al primer ministro de México? ¿A quién pedir? ¿Quién está demandando la obligación y quién está ¿no? demandando esa reparación realmente? Como bien decía un colega de la Universidad Autónoma, Manuel Burón Díaz, que creo que con muy buen criterio, y cito palabras textuales suyas, España no conquistó México. Esas son y comparto esa reflexión. Si queréis luego la podemos desarrollar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una cuestión pura y duramente de consumo interno en el ámbito político, es decir, un discurso para determinados sectores de la sociedad mexicana que si a ellos les gusta o les encaja, pues bueno, pues oye, sus razones tendrán, pero que creo sinceramente que la sociedad mexicana tiene problemas mucho más importantes que este, y mientras se habla de estas polémicas que considero que son artificiales, no se habla de los verdaderos problemas de México, como pueden ser pues, el narcotráfico, como puede ser la seguridad, o como pueden ser el tema de la corrupción sistémica en el ámbito político u otras cuestiones, ¿no? Y en cuanto a Irene tiene lo que los romanos denominaban potestas, ¿no? Que es el poder político atribuido, puesto que es una representante del Parlamento, ¿no? Pero para mí carece de cualquier tipo de auctoritas, es decir, de prestigio, en este sentido a la hora de valorar estas cuestiones. Entonces, como tenemos también una clase política bastante torpe, por decirlo suavemente, e ignorante, como habéis dicho, pues ellos mismos se retratan en cuanto a su nivel intelectual. Y no voy a decir nada más porque podríamos entrar en terreno de las descalificaciones y creo que no merece la pena. No hay que descalificar. No es plan que le cierren el canal a Javi. Por eso, no queremos eso, ¿no? Pero a mí me llama también, perdón, pero me llama la atención también, ¿no? Que un partido manifiestamente de izquierdas exija al rey estas disculpas, vamos a decirlo, porque ello implícitamente lo que conlleva es un reconocimiento del rey como el representante máximo del Estado español, una figura que ellos pues tienen que reconocer por una mera cuestión de orden constitucional, pero que en su partido político llevan que la aspiración es convertir España en una república, es decir, eliminar a la monarquía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, es que creo que la torpeza llega hasta este punto. No digo más. No, a ver, que se puede decir todo lo que se quiera decir. Pues, a ver, aquí no, yo cuando hice un SOR hablando de aquí no hay autocensura, ¿no? No quiero que haya autocensura, porque, bueno, eso tenemos que pensar por la tertulia también, que es complicado a veces. Pero
pero obviamente nunca faltamos el respeto, o sea, no queremos faltar el respeto a nadie, vamos a decir las No, cosas sí, como sí. nosotros las interpretamos desde nuestra vida, experiencia, lecturas, estudios, lo que queráis, un diálogo, pero no vamos a insultar nunca, y nunca lo hacemos a nadie. Por eso, Aitor, sé que no lo vas a hacer, no te preocupes. O sea, simplemente pues estamos hablando de cuestiones, en este caso, pues política por parte de esta persona, el relato, lo que ha hecho y ya está, y poniendo un poco sobre la mesa esto y analizándolo. Ya está, no hay más, no hay más. ¿Es preocupante? Sí. ¿Esto arrastra gente? ¿Gente se lo cree? Sí. Ahí está el problema. Porque si al final está en nuestros votos, bueno, o no votos, o nuestro sistema está ahí y dependemos de esta gente, pues lamentablemente dependemos de esta gente. Ahí está uno de los problemas, pero eso es para otra tertulia. Entonces, esto es así. Y luego el sistema está... ¿Este es un sistema de malo o bueno? Pues es otra tertulia. ¿Te gusta el sistema o no te gusta el sistema? ¿Cómo haces para cambiarlo si no te gusta? Pues otra tertulia. ¿Ves? Aquí salen tertulias, pero como churros, ¿no? Pero es así, ¿no? Pero es verdad que es difícil y, bueno, da un poco de vergüenza ajena. Esto... Que si hay asesores para los políticos, pues que trabajen un poco estos temas, ¿no? Que se lean unos manuales. No, pero seguramente estará asesorada. Seguramente lo habrá dicho a propósito para intentar pues captar en el caladero de votos, pero que no es algo nuevo. Y luego escucharemos partidos de otra ideología también en España Claro. ensalzar el tema de la conquista. Sí. ¿Qué ha Cuando pasado? lleguemos, ¿Qué ha pasado? y dentro de pocos días que vamos a tener El el 12 de 12 de octubre. octubre, vamos a volver otra vez con la turra de los que pro imperio y los que hay que flagelarse y pedir disculpas absolutamente por todo. Que ha abierto melones interesantes, Aitor, lo que ha comentado, ¿no? Sí. El concepto del sujeto histórico, ¿no? Pues si nos empezamos a retrotraer, pues tendremos... ¿Nosotros qué pedimos? También que se disculpe Italia por Roma, o yo qué sé, o los países nórdicos por los visigodos también, o Francia por el reino franco, o los carolingios. Es que es absurdo. Es que es absurdo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista histórico no tiene ni pies ni cabeza. Desde el punto de vista político, claro que lo tiene, porque sacan rédito de ello, para olvidarse precisamente de los problemas principales. Pero como veis, al final no hay una ruptura, como ha dicho antes Rubén, desde el punto de vista diplomático. Para España sigue siendo el primer socio comercial de Iberoamérica. No, claro. Y va a seguir siendo. Exactamente. Claro. Mira, no sé, Ross nos dice en el chat, la historia es algo que no le importa a los políticos hasta que pueden instrumentalizarla, pues justo es efectivamente lo que estábamos comentando. Es lo primero que hace, y cualquier régimen totalitario, lo hemos visto a lo largo de la historia, lo primero que hace es adueñarse de eso, de ese discurso, y encauzarlo a sus intereses, nada más. Totalmente. Fijaos que aquí también, que habláis del 12 de octubre, se han hecho programas del 12 de octubre, se han hecho mesas también, mesas en este caso del 12 de octubre, pues analizando también esas leyendas negras y rosas, porque parece que es otra vez uno u otro, o tal o cual. No, pues es que las cosas no son así, señores, son de otra manera. Y hay que ponerse fríos a veces, ¿no? Es que todos los historiadores tienen ideología. Sí, yo lo sé. Hay tendencias, sí, ya, pero hay que tener honestidad, ¿no? Es decir, cuando tú trabajas un elemento, pues tienes que trabajarlo con que sí, que siempre está la subjetividad, porque objetividad no existe. Vale, pero hay que ser honesto en el trabajo. Y que somos hijos de nuestro tiempo. Obviamente la aspiración es la objetividad, que nunca va a existir, pero como decía también Eric Carr o decía Domingo Plácido, por citar algún historiador español, uno se aproxima a su tiempo desde su propia perspectiva. Es decir, uno va a analizar el pasado para poder comprender su propio tiempo. Y al final, el hacer análisis sesgados de conceptos como es el Imperio Español o como puede ser la conquista americana, no deja de otra manera que intentar analizar elementos actuales. O, por ejemplo, México, que está tan próximo a Estados Unidos. Todo esto bebe de las fuentes anglosajonas, de las nuevas oleadas vinculadas precisamente con estos movimientos, ¿no? De las disculpas, de las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Y es que nos olvidamos que la historia analiza, no juzga. Correcto. La disciplina histórica analiza, no juzga. Evidentemente todos construimos un relato histórico, por supuesto, pero historiador lo que hace es construirlo desde sus propias filias y fobias, evidentemente, como toda persona humana, como toda disciplina humana. Al final es que es algo que produce el ser humano, pues tiene que estar lastrado por virtudes y por vicios, ¿no? Pero a partir de unos hechos objetivos y objetivables.
que evidentemente pues compañeros de generaciones futuras vendrán a revisar, y con lo que individuos que nos han precedido y con los que nos sucederán, pues el análisis se va estableciendo, se van dando efectivamente pues nuevos análisis en función de las circunstancias de cada sociedad, y así se va avanzando, pero desde un conocimiento histórico, no desde una pura y dura imposición de un relato con una finalidad política, que es a lo que estamos asistiendo en este caso. Para mí, clarísimamente, vamos. No sé para vosotros. He traído a gente discordante. Pero me ha costado encontrarla en este tema, es que es muy difícil. Es que yo creo que desde el punto de vista del historiador es complicado. A ver, es lo que hemos dicho antes, podemos entender los discursos escuchando, por ejemplo, a historiadores mexicanos o a historiadores españoles que pueden estar de acuerdo con esa línea del análisis y la crítica de todo el proceso, ¿no?, de la conquista, ¿no?, de la exploración y la conquista. Pues puedes entender desde su punto de vista, pero es que volvemos a caer en lo mismo. Resarce de alguna manera todo lo que ha ocurrido. Y aparte no podemos verlo desde la óptica de nuestros ojos, hay que verlo desde la óptica de la gente del siglo XVI, del siglo XVII o del siglo XVIII. Y de hecho es muy curioso porque además el solicitar al monarca español que sea precisamente el que tenga que pedir disculpas como cabeza un poco del Estado, es curioso porque cuando la independencia de México, una de las opciones que se barajaron para poder salvar de manera digna, de algún modo, esa ruptura con España, fue el establecer a un infante de España como rey de México. Aquí luego están efectivamente los temas históricos, pero antes de ello, antes de ir un poco a ver lo que realmente se podría o quién debería, en todo caso, pedir disculpas a México, que es lo que decís, que es todo tan absurdo, pero has dado una de las teclas, es meterte en la cabeza, en el pensamiento, en la vivencia de aquellas sociedades. Es que se hace mucho presentismo, ¿no? Hay mucho presentismo dentro de... y también en el oficio. Y es tremendo, ¿no? Y dices, joder, es que es muy difícil meterse en la mentalidad que tenía un soldado español extremeño que fue para allá pues mira, fue a lo que fue a buscarse o intentar ganar pasta, una vida mejor y a lo mejor salir, ¿no?, de donde vivía, ¿no? Porque no tenía para nada y ya está. Y la gente que estaba allí, pues meterse en su mentalidad es muy difícil. Es complicado por muchos textos que tengamos, por muchas... que es difícil, es muy difícil. Y claro, es una herramienta clave para comprender todo esto. A mí me parece clave. El pasado de México tiene tanto de mexica como de español. Partiendo de esa base también, ¿no? México no se puede vincular o no puede pensar la gente que vive allí que todo procede del Imperio Mexica. Además, lo que está diciendo, y muy bien atinado por parte de Rubén, es que la conquista por parte de los españoles o los castellanos, eso ya entraríamos en matices y demás, se produce por ayuda de los propios pueblos indígenas, que son los primeros que quieren librarse de otro pueblo sometido por ellos y además de manera sangrienta, si nos atenemos a juicios de valor, que tampoco sería justo hacerlo, ¿no? Porque al final es la mentalidad y la visión que se tenía en el momento. Si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros. Eso es así. Entonces, partiendo de esa base, es muy complicado, pero claro, es lo que decimos. Es como cuando cogemos un mapa, es que si hubiera vivido en el Imperio Romano, justo en esta misma zona donde estoy sería tal. Vete tú a saber dónde estarías, o vete tú a saber de dónde proceden tus genes o tus antepasados, para partir de eso. De hecho, López Obrador quizás sería el primero que debería pedir disculpas, que seguramente su familia con esos apellidos sí que fueron los que estuvieron allí, haciendo lo que hicieron. Ahí hay un tema interesante, que fue, Hobsbawm, en uno de sus grandes obras de nacionalismos, que es una obra cabecera. En América no toca mucho el tema, va más al europeo y demás, pero hay una cosa interesante que habla, ¿no?, de los países hispanoamericanos, porque claro, si vamos al término latinoamericano, a lo mejor nos suben palos, pues lo de latinoamericano también viene de donde viene, que esto también da para otro programa, pero decía que realmente los movimientos nacionalistas que había en el siglo XIX, pues en países como México y otros del orbe, realmente eran una minoría, y esa minoría era una minoría criolla.
que era el discurso nacionalista mexicano en aquella época, que realmente la gente no tenía, no palpaba, no tanto como a lo mejor incluso aquí en España, que había nacionalismos periféricos que pueden tener un fuerte arraigo entre la población, Cataluña, País Vasco, podrían tenerlo, pero allí era mucho menos, ¿no? Y hablaba de, no, es que allí los criollos, que no se dejan de ser españoles, bueno, o quien fuera, que se quedaron allí, estuvo la independencia y se quedaron allí, como los mandamases, son los que expusieron ese discurso nacionalista, ¿no?, mexicano. Y eso es muy interesante también. Claro, al final, cuando tú haces una política de indigenismo, como está haciendo ahora mismo, ¿no?, que están volviendo, ¿no?, a los orígenes, las civilizaciones antiguas y todo esto, es que esta gente son criollos que vienen de ahí, pero tampoco hay que juzgarles por ello. Pero ellos están haciendo, están juzgando. Es como lo de Estados Unidos, ¿no?, que se comió parte de México, la mitad de la parte de México la vendió México en el siglo XIX, en 1868, no me quiero, 48, 66, no me quiero colar, y vendió media parte de México, o sea, sí, y Estados Unidos, ¿qué? Es que no... Es que la influencia de Reino Unido y de Estados Unidos después de la independencia de las colonias españolas da también mucho juego, y da para analizar ahí su influencia. El incremento de las sociedades de castas después de la independencia también de España, por ejemplo, que son temas que no se suelen tratar. Es que hay muchos elementos ahí, es que si lo analizamos desde ese punto de vista, por ejemplo, el incremento de la lengua maya después de la presencia de los españoles, porque lo utilizaron como lengua vehicular. O sea, no se perdió la cultura, al contrario, se revitalizó. También por intereses, seguramente. Pero bueno, ¿veis? El análisis es mucho más profundo del que aparentemente puede parecer. Es que no es todo blanco o negro en el desarrollo histórico. Pero lo fácil, y más en una sociedad como la nuestra, que vamos al consumo rápido, es precisamente todo lo contrario. Hacer un juicio de valor rápido, sin pensar demasiado, y a partir del titular. Si queréis comentar algo más sobre esto, no sé, lo que queráis comentar, ¿eh? Yo no tengo mucho más que comentar. Creo que se ha hablado más o menos todo Mira, aspecto. yo quiero compartiros una reflexión que hacía un historiador argentino, no le conocía, ¿no? He leído alguna cosilla suya, he visto alguna entrevista al hilo de esta polémica, se llama Marcelo Ullo, que lo he leído a raíz de que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ¿no?, iba a enviar a la doctora Schauban, que es doctora. O sea, es grave que alguien con tantos estudios pues caiga en estas cuestiones. En fin, esclavitud política, vamos a dejarla, ¿no? Decía este hombre que tiene un libro que no hay nada que perdonar. Bueno, no voy a extenderme demasiado, pero No, sí que me parecía interesante, ¿no?, que decía que México, la sociedad mexicana de la edad moderna y sobre todo de la edad contemporánea con respecto a España, o lo que queramos entender, la monarquía hispánica, etcétera, era producto de, por un lado, la reconciliación y por otro lado, del mestizaje. O sea, cualquier persona, sin ser ducho en ninguna materia, ve un documental sobre el México actual y sobre la España actual, y como hemos dicho al principio, pues es mucho más parecido a ambos países que a una sociedad amazónica, que es precisamente el legado que, no sé, pretenden reivindicar, ¿no? Podríamos entrar en el tema de la conquista, que es amplio, ¿no?, y da para mucho. Pero desde el punto de vista jurídico, para mí, ¿no?, y volviendo a este tema de los hechos, es que los hechos son caprichosos y son lo que son, ¿no? Y por comentar alguno que puede chocar, España nunca tuvo colonias en Iberoamérica. Jamás. Jurídicamente se articuló en lo que se denomina virreinatos, con otras instituciones, pues las capitanías, etcétera, de diferentes ámbitos, y todos los representantes, es cierto que normalmente nombrados por la corona, las élites tenían representación tanto en las propias instituciones indianas como en las instituciones de la metrópoli. Una cuestión que es, si no me equivoco, una excepción en todo lo que se denomina el colonialismo. Yo creo que Francia, ni los Países Bajos, mucho menos el Reino Unido, tengan una figura como Fray Bartolomé de las Casas, ni una legislación como las leyes de Burgos o las nuevas leyes de Indias, o sea, nada similar. Y otro de esos argumentos que torticeramente se repite, ¿no?, desde esta, es que los españoles nos robaron el oro.
Bueno, es cierto que había una institución que derivaba de una institución castellana, que era el denominado tercio, el denominado quinto real, quinto de Indias, que en un momento originario de la conquista atribuye la propiedad de las minas o de los yacimientos de oro y plata a la monarquía hispánica, en este caso primero a Isabel de Castilla, posteriormente a Fernando y a su nieto Carlos I. ¿no? Pero Carlos I en el año 1525 renuncia a tener la propiedad, a cambio de la instauración de un impuesto, como otros impuestos que se cobraban en el seno de la monarquía hispánica y lo pagaban gentes que actualmente viven en Bélgica, en Sicilia o en Nuevo México, que era el quinto, que era una quinta parte de todo lo que se extraía en forma de oro y plata, pues revertía en forma física a la metrópoli. Pero es que esos impuestos, o sea, esa tasa impositiva, que podemos entrar a valorar, como el IVA, ¿no? España hasta los años 80 tampoco cobraba IVA de ningún producto. Pues ¿por qué? Pues porque es una demanda de la Unión Europea, ¿no? Un 21%. Pues esto era una quinta parte, un 20%, menos. O sea, la presión fiscal era todavía menor. Es que esos impuestos revertían en los virreinatos, en forma de seguridad pública, en forma de ejército, milicias y demás, infraestructuras y mantenimiento institucional. O sea, es que basta por ir, ya no solo por México, sino por cualquier país de Iberoamérica, ver que aparte de pues, construcciones como iglesias, hospitales, universidades, o sea, es que es una cosa que físicamente se puede ver. Y que luego hay otra cuestión que se nos ha olvidado, que es al hilo de lo que habéis hablado, ¿no? Y es ver con qué ojos, diríamos, la sociedad del siglo XVI llevó a cabo dichas empresas. En ningún momento yo creo que la sociedad del siglo XVI, en cuanto, diríamos, a los niveles de violencia que hoy podemos tolerar, considerásemos que a la hora, en un contexto bélico, ojo, no sé, se extralimitase o fuese diferente una guerra en México que una guerra contra Francia, por ejemplo. Sí que es verdad, y en eso Bartolomé de las Casas y otros clérigos hacen hincapié, en el que a los indios, a esos nuevos habitantes de los territorios, pues hay que darles un estatus especial. Y es verdad, sí, hubo esclavitud, claro que hubo esclavitud, pero es que la esclavitud se abolió en el siglo XIX en la mayoría de los países. En España creo que hasta finales del siglo XIX, en Cuba siguió habiendo esclavitud, hasta prácticamente la caída, ¿no? del régimen colonial español, ¿no? Eso que se denomina en el año 98. Y bueno, pues otras muchas cosas, ¿no? Por eso con lo que quiero que nuestros oyentes se queden es que, como bien decíais, las cosas no son ni blancas ni negras, no se pueden escribir en términos maniqueos, ¿no? Que es, ¿no? ese interés que hay por parte del poder político de que no reflexionemos, de que estemos sumisos, de que consumamos lo que nos den, y cuanto más sumisos seamos, pues más fácil ellos tienen el camino para desarrollar sus intereses, y que si realmente nos interesa un tema, lo que tenemos que intentar es profundizar en los hechos. Yo, si me lo permitís, Sí, claro. unos pocos apuntes, muy en la línea de lo que han comentado tanto Javier como Aitor, y es que efectivamente me llama la atención que bueno, que se tenga esa visión del... me ha saltado un aviso 15 de la minutos, llamada, perdón. 15 minutos de Sí. llamada. A ver, vamos a ver qué pasa con esto. Sí. No se angusties, se puede solucionar, yo creo. Vale. Nada, simplemente comentar que al igual que se ha hablado de Bartolomé de las Casas, también creo que es importante destacar figuras también en el tema jurídico que aportaron una cierta estabilidad a los indígenas y a las nuevas personas que formaban parte de la corona española, como Francisco de Vitoria, como Bernal Díaz del Castillo, que también bueno, pues escribió crónicas sobre cómo fue la conquista de Nueva España, de México y demás. El propio Bartolomé de las Casas, al cual se le consideraba el propio protector de los indios, que si bien no estuvo en las primeras etapas de la conquista de América, sí que estuvo más adelante evangelizando en la zona de Centroamérica, y creo que, si bien, como habéis comentado, podía tener cierto sesgo,
yo creo que es una figura a la que se le debería hacer mucho más caso y mucho más hincapié a la hora de bueno, hablar de esta etapa. Comentar que, bueno, al igual que he mencionado antes que los propios mexicas, las propias poblaciones indígenas se rebelaron contra los aztecas y que apoyaron a las 200, 300 personas que desembarcaron de los barcos para tomar Tenochtitlán y el resto del Imperio Azteca, también se alinearon a favor, muchas de ellas, del bando español a la hora de las independencias. Se podría mencionar también de las propias limpiezas étnicas que hicieron los criollos una vez se independizaron de los españoles, que rara vez se menciona, pero también están ahí. Se podría mencionar también que, bueno, hay mucha, como habéis comentado también, mucha influencia anglosajona de las nuevas ramas historicistas de Estados Unidos y del Reino Unido en México, porque al propio Estados Unidos le interesa un México débil y un México acomplejado diplomática, económicamente y políticamente hablando. Se podría hablar de muchas cosas y creo que todas ellas podrían estar incluso interrelacionadas a la hora de elaborar tanto el relato político mexicano como como el propio relato reaccionario de ciertos sectores de la sociedad española que no solo niegan que hubo abusos, que los hubo, y no solo niegan que se hicieron cosas mal, que se hicieron, sino que encima se engrandece y encima se saca pecho y se dice que no nos arrepentimos, volveríamos a hacerlo. Hombre, tampoco es eso. No es cosa de estarnos fustigando por algo que ocurrió hace 500 años y de lo que no tenemos responsabilidad ni muchísimo menos, pero tampoco es para estar orgullosos, creo yo. Y luego, aparte, también hay que comentar que España, bueno, Castilla, la monarquía hispánica, como nos queramos referir, no solo intentó dar un estatus legal y jurídico a esta población, sino que además intentó, como habéis dicho, integrar todas estas zonas dentro de su propio imperio. Podríamos hablar de cómo México DF, cómo Lima están construidas casi a imagen y semejanza de ciudades españolas. Podríamos hablar de que cuando se independizan estas zonas, Lima, México DF y demás, son ciudades incluso más potentes económicamente hablando que Madrid, que la propia capital del imperio. Y que claramente hay claramente esas zonas se independizan porque hay un sentimiento de independencia, pero también porque les interesa económicamente y políticamente hablando. Creo que el debate, como habéis comentado, es mucho más amplio de lo que se quiere sacar con 4 titulares, 4 tweets y 4 vídeos de medio minuto en TikTok. Permitidme que dice Nacho en el chat, yo creo que es más una estrategia comunicativa de confrontación con una monarquía como parte de una reafirmación identitaria de la propia ideología de izquierdas, lo que están haciendo, ¿no? en México, aunque esto caiga o se caiga en esto con incoherencias históricas, ¿no? Y es verdad que al final es una cuestión política, claro, es efectivamente. Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, da rabia y choca y, pues, joder, que si eres político, pues por lo menos estás representando a gente, hazlo de otra manera, ser más directo. Oye, no me gusta la monarquía, ¿por qué no? Yo qué sé, pero es verdad que es cuestión de coherencias históricas o usa de otros argumentos reales, históricos, no lo sé, pero es... A mí me parece más triste, más que lo que hagan los políticos, que se adhieran a ello muchos intelectuales y muchos historiadores. A mí es lo que me parece grave. Historiadores activistas, tío. Exactamente. Mucho activismo, en la profesión hay mucho activismo. A mí para es lo que me parece más grave, muchos lados, porque... cuidado. Y mucho servilismo. También. Pero vamos, pasa allí, pasa aquí, al final para conseguir determinadas cuestiones a nivel político tienes que pasar por el aro y hay gente que pasa y gente que no, ya está. Pero vamos, que es triste, pero vamos, todo el proceso de la conquista tiene luces y sombras bastante importantes, además. Eso hay que entenderlo. Un fenómeno histórico, o sea, es incuestionable. Pero al hilo de lo que comentaba Nacho, que yo creo que ha dado uno en el clavo, ¿no? Una de las cuestiones, que bueno, esto es abrir otro melón más político, histórico, es para mí el complejo de españolidad que tiene la izquierda española respecto a la identidad nacional. No hay un discurso coherente articulado en ese sentido, no hay pruebas, son estos exabruptos que de vez en cuando pues aparecen en la prensa, ¿no? Que beben, no hay que olvidarlo, desde un punto de vista de una larga duración, en esa mala fama
que tiene la monarquía hispánica, o bueno, si queremos España, cuando fue imperio, ¿no? En el sentido de la leyenda negra. Que quién la construye y por qué la construye, con qué finalidad. Es verdad que sí que hay una visión, diríamos, un poco más literaria, ¿no? Porque hay escritores del siglo de oro que también pues, dejan ver en sus obras esta visión pesimista, ¿no? de la monarquía hispánica y de estos abusos y de estas corruptelas que, por supuesto, ¿no? existían en el sistema, y no creo que nadie las esté negando, pero como bien decíais, no es una cuestión para estar fustigándose. Y luego también el tópico ese del buen salvaje, ¿no? De que allí pues vivían dándose besos y poco más que en el paraíso bíblico, cuando eso no es así, ni muchísimo menos, y creo que los hechos son suficientemente caprichosos como para que los podamos interpretar en ese sentido. Pero tener en cuenta cuándo nacen fundamentalmente los nacionalismos después del proceso de descolonización, pues al albor de las ideas de la Ilustración y del Romanticismo, que al fin y al cabo son las que más daño han hecho muchas veces a la visión del pasado histórico. Eso es un punto de vista real. Y luego, una cosa que apuntaba Rubén, que me parece interesante cuando hablaba precisamente del crecimiento de las ciudades, por ejemplo, es eso, la imagen de que parece que sacaron el oro y la plata de aquí y vamos, allí iba la gente por la calle todo el día de fiesta y disfrutando. Pues la gente, al contrario de lo que parezca, casi que vivía peor en la península que en el Nuevo Mundo. Por eso la gente se iba para allá. Y hay que partir de que el oro y la plata precisamente hizo mucho daño porque creó una inflación en el Reino de Castilla brutal. Endémica. Por ejemplo. Y eso es algo que tampoco se cuenta. Así que hay que ver también un poco la perspectiva de las cosas, ¿no? Que no todo es tan sencillo. Habéis tomado temas que ya pues, que se nos va el tiempo. Yo, a lo mejor sí vamos a respetar esto de los 8 minutos que quedan. Tampoco os quiero liar mucho la primera tertulia. Ya para la siguiente ya veré yo algún sistema que nos permita hablar más si queremos y podemos. Es decir, pero que no nos limite, ¿no? Pero bueno, hemos tocado más o menos todo. Esto, pues aquí estamos en la mesa tertulia del Café de la Lluvia. Un espacio en el que se tocan estos temas, pero además con una serenidad que es necesaria en estos tiempos, que esto es importante, con un análisis y una reflexión acerca del objeto de estudio, por así decirlo, que yo creo que esto no existe en otros sitios. Pero bueno, así que nos podéis apoyar a toda la gente que nos está viendo para que esto siga, porque merece la pena. Dicho todo esto, hay una cuestión que ha hablado Aitor y Javi también, que es al final... Y esta es otra tertulia, pero lo dejo ahí para que no se nos olvide el tema. Lo apuntamos, ¿no? En el blog de notas. Las servidumbres de los profesionales para seguir siendo profesional y vivir de lo que le gusta vivir, ¿no? Que te obligan a... Es difícil esto, ¿eh? Como que te obligan, ¿no? A ser siervo si quieres estar ahí en un puesto, en un cargo o lo que tú quieras. Incluso contradice tu forma, ¿no? Tu forma de ser profesional, de trabajar. Y hay mucho activismo, ¿no? Decimos lo del activismo y todo esto, ¿no? Entonces, hay gente que es activista e intenta pescar, a ver qué pesco, y otra gente es activista porque si no es activista está sin nada, ¿no? O está trabajando de algo que no le gusta. Esto es un tema tremendo, ¿eh? Pero esto pasa mucho aquí. Bueno, me imagino que todo el mundo, ¿eh? Esto no tiene nacionalidad, ¿no? Ni nacionalidad ni tiempo. Yo creo que ha pasado desde que el ser humano se puso a dos piernas. O sea, es que vamos, desde el primer momento prácticamente. Vamos, es que a lo largo de todos los periodos históricos que podamos analizar, yo creo que ha ocurrido algo parecido. Cambiando el contexto y un poco las herramientas, pero en el fondo... tampoco hay mucha diferencia. Madre mía, chicos. Oye, ya está, ¿no? Lo dejamos aquí, ¿os parece? ¿Os parece bien? Dejamos aquí la tertulia. Muchas gracias. Yo sigo un poquito más, que tengo que hablar de los nuevos contenidos a nuestros amigos de Café La Lluvia, pero me despido de vosotros. Algunos os veré dentro de poco, personalmente. Y otros espero que también. No digo nada, guiño, guiño. Está el WhatsApp. Que vamos hablando, chicos, que de verdad, muchas gracias. De acuerdo, Javier. Pasad buena noche, ¿vale? Gracias, Javier. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Yo sigo con...